법원에 난입한 폭도들은 처음부터 윤 대통령에 대한 구속영장을 발부한 차은경 판사를 노렸고 법원 이곳저곳을 들쑤시며 7층 영장 전담 판사 집무실까지 덮쳤습니다. 어디 갔어? 어디 갔냐고. Corea del Sur ha sido reconocida durante décadas como un país de gran estabilidad democrática y progreso económico. Sin embargo, los eventos recientes han puesto en duda la solidez de sus instituciones y el grado de cohesión social que ha mantenido hasta ahora. La detención del presidente Yoon Suk-yeol ha desencadenado una serie de acontecimientos que han sumido al país en una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia reciente. Las calles se han convertido en escenarios de protestas masivas, los tribunales han sido asaltados por manifestantes y los medios de comunicación han sido blanco de ataques. Pero más allá de los hechos concretos, lo que ha impactado a observadores dentro y fuera del país es el fenómeno conocido como el virus de la furia. Una reacción social caracterizada por una indignación colectiva que se ha propagado de manera acelerada, avivada por la polarización política, la desinformación y el uso de las redes sociales. El punto de quiebre en esta crisis fue la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno. Esta medida fue anunciada con el objetivo de controlar las crecientes tensiones políticas y sociales, pero tuvo el efecto contrario. En lugar de calmar la situación, provocó una reacción de rechazo inmediato en distintos sectores de la población. El anuncio generó un fuerte impacto en la sociedad, pues en la memoria colectiva de Corea del Sur, las declaraciones de emergencia han estado históricamente asociadas con regímenes autoritarios. Desde el inicio, la decisión fue vista por muchos como un intento de consolidar el poder y reprimir la disidencia, lo que llevó a una escalada en las protestas. La ciudadanía quedó dividida en dos bandos. Por un lado, los partidarios del presidente denunciaban una persecución política y consideraban que la crisis era producto de intereses que buscaban desestabilizar el país. Por otro lado, los opositores veían en la detención del mandatario una señal de justicia y una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho. A medida que la tensión aumentaba, el debate se trasladó a las redes sociales, donde la difusión de información no verificada contribuyó a exacerbar la polarización. Grupos ciudadanos comenzaron a organizarse, convocando movilizaciones que pronto desembocarían en disturbios sin precedentes. El día del arresto del presidente comenzó con una sensación de expectativa y tensión en todo el país. Desde temprano en la mañana, miles de ciudadanos se reunieron en las principales plazas y avenidas de Seúl, anticipando un desenlace crucial en la crisis política. A medida que avanzaban las horas, la multitud crecía y las consignas se hacían más intensas. Lo que comenzó como una manifestación pacífica rápidamente se tornó en enfrentamientos con las fuerzas policiales. La presencia de unidades antidisturbios y el uso de gases lacrimógenos no lograron dispersar a los manifestantes. Al contrario, la indignación aumentó. Cuando se confirmó la detención del presidente, la situación explotó. Un sector de la multitud celebró la noticia, mientras que otro reaccionó con furia, considerando el arresto como un acto ilegítimo. Sin embargo, uno de los momentos más críticos de la crisis fue el asalto al tribunal, donde se procesaba el caso del presidente. Y es que un grupo de manifestantes logró superar la seguridad y penetrar en el edificio, causando destrozos en su interior. Las escenas dentro del tribunal mostraban vidrios rotos, documentos esparcidos y empleados huyendo de sus oficinas en busca de refugio. Algunos jueces y fiscales fueron evacuados ante la posibilidad de agresiones físicas. Este acto de violencia fue interpretado por muchos analistas como una señal alarmante del deterioro del respeto por las instituciones. El asalto simbolizaba el nivel de descontento y desesperación de la población, que ya no veía en los mecanismos legales una solución a la crisis, sino un obstáculo que debía ser eliminado. Las imágenes de este incidente fueron ampliamente difundidas por medios nacionales e internacionales, provocando una condena generalizada de la comunidad internacional. Líderes políticos de distintos países llamaron a la calma y exigieron que se restableciera el orden en la nación. Sin embargo, el momento más crítico de todos llegó el 19 de enero.
Lo que comenzó como una protesta en contra de la detención del presidente Yoon Suk-yeol se convirtió en un episodio de violencia sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur. A las 12 de la noche, la Corte Constitucional recibió la información sobre un proceso administrativo clave relacionado con la posible detención del presidente Yoon Suk-yeol. Paralelamente, la Agencia Nacional de Policía presentaba ante la Asamblea Nacional un informe sobre las medidas de seguridad en torno al caso. Es así como a las 2:53 de la madrugada, la Fiscalía obtuvo y analizó el registro de la audiencia de detención del presidente, presidida por la jueza Cha Eun-kyung. Este documento revelaba detalles cruciales sobre la posible emisión de una orden de arresto, se filtró y rápidamente se convirtió en un detonante para la escalada del conflicto. Minutos más tarde, el Tribunal del Distrito Este de Seúl emitió oficialmente la orden de detención contra Yoon Suk-yeol. Los medios de comunicación difundían la noticia, generando una respuesta inmediata entre sus seguidores. Tras esto, los manifestantes reunidos frente al tribunal reaccionaron con indignación y violencia. Algunos comenzaron a lanzar objetos contra el edificio y a romper ventanas en un intento de ingresar. Tras esto, a las 3:07 de la madrugada, los manifestantes lograron evadir las primeras filas policiales y avanzaron hacia el perímetro del tribunal. Algunos treparon muros, mientras que otros forzaron puertas y accesos laterales. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, grupos de manifestantes utilizaban bancos, macetas y otros objetos pesados para romper más vidrios y abrir acceso al interior del tribunal. Tras esto, un grupo logró llegar a la oficina de la jueza Cha Eun-kyung, aunque ella no se encontraba en el lugar. A las 3:30 de la madrugada, las fuerzas de seguridad lograban ingresar al tribunal y lanzar una operación de contención. Se produjeron enfrentamientos violentos con los manifestantes, resultando en múltiples arrestos. Además, algunos empleados del tribunal, ante el caos, se tuvieron que refugiar en la azotea del edificio. Fuera del tribunal, alrededor de las 4 de la madrugada, un grupo de aproximadamente 20 manifestantes bloqueaba el avance de la policía utilizando motocicletas y barricadas improvisadas con barreras policiales. Se reportó el uso de gas lacrimógeno y enfrentamientos con piedras y otros objetos. A las 5:15 de la madrugada, las autoridades lograron recuperar el control del edificio y empezaron a evaluar los daños materiales. Alrededor de 40 manifestantes permanecieron en las inmediaciones del tribunal, pero la policía finalmente logró dispersarlos y reforzar la seguridad en la zona. Ya a las 6:30 de la mañana, la policía anunciaba que la operación había concluido y que la situación estaba bajo control. Durante los enfrentamientos se reportaron 51 agentes que resultaron heridos. Ya habían entrado la mañana a las 7:28, aunque la crisis inmediata había sido contenida, las fuerzas de seguridad establecían una fuerte presencia policial en las inmediaciones del tribunal para evitar nuevos disturbios. Con todo, las consecuencias y cifras finales de dicho acto fueron daños materiales, que estuvieron estimados entre 6 y 7.000 millones de wones debido a la destrucción de vidrios, mobiliario y documentos oficiales. Arrestos. Un total de 90 personas fueron detenidas, de las cuales 66 enfrentan cargos formales. 51 policías resultaron lesionados durante la operación. 46 de los arrestados ingresaron ilegalmente al tribunal y la edad promedio de los participantes oscilaba entre los 20 y 30 años. Y es que el asalto al tribunal no solo representó una amenaza física contra una de las instituciones claves del sistema de justicia coreano, sino que también dejó en evidencia el nivel de descontento y polarización dentro de la sociedad. Este ataque generó reacciones inmediatas tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad política surcoreana condenó la violencia, mientras que diversos organismos internacionales alertaron sobre el riesgo de una ruptura del orden democrático si la crisis no era manejada con prudencia. El gobierno, por su parte, se enfrenta a un dilema: responder con firmeza para restaurar el orden o arriesgarse a una escalada aún mayor del conflicto. En cualquiera de los casos, el asalto al tribunal ya ha marcado un antes y un después en la historia política de Corea del Sur. Y ante todo esto, ha habido muchos expertos que han coincidido en una cosa: el llamado virus de la furia.
Y es que el concepto del virus de la furia surgió en medio de esta crisis para describir la forma en la que la indignación y la rabia se extendieron de manera descontrolada en la sociedad. Algunos de los factores que contribuyeron a esta propagación del caos social fueron las redes sociales, la difusión de información no verificada y la ampliación de discursos extremos crearon un ambiente de desconfianza e histeria colectiva. La polarización política, y es que la falta de un consenso mínimo entre los distintos sectores de la sociedad impidió la búsqueda de soluciones pacíficas. El historial de desconfianza en las instituciones. Para muchos ciudadanos, esta crisis fue la confirmación de que el sistema político no respondía a sus necesidades, lo que justificó en su percepción la acción directa y violenta. Pero el virus de la furia no solo se manifestó en las calles, sino también en los medios de comunicación, donde periodistas fueron atacados físicas y verbalmente por distintos sectores. Y precisamente fueron los periodistas que cubrían los acontecimientos los que se convirtieron en blancos de la ira popular. Algunos fueron perseguidos por manifestantes que los acusaban de manipular la información. Equipos de grabación fueron destruidos y se reportaron agresiones físicas contra reporteros de distintas cadenas de noticias. La situación llegó al punto en que varios medios tuvieron que suspender sus coberturas en vivo por seguridad de sus equipos. Algunos reporteros declararon haber recibido amenazas directas y se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo. Este ataque a la prensa representa un peligro significativo para la democracia surcoreana, ya que la violencia contra periodistas limita la capacidad de la sociedad de acceder a información objetiva y verificada. Y posiblemente muchos de vosotros y vosotras os estaréis pensando, ¿cómo es posible que ocurrieran todos estos sucesos? Pues a medida que avanzan las investigaciones sobre los disturbios, se ha revelado un factor clave en la organización del asalto, la participación de la comunidad en línea conocida como 2030 Community, Comunidad 2030, un grupo digital conformado principalmente por jóvenes surcoreanos en sus 20 y 30 años seguidores del presidente Yoon Suk-yeol. Esta comunidad se ha caracterizado por su activismo político en redes sociales, donde han expresado un fuerte respaldo a la administración de Yoon y una oposición abierta a las fuerzas progresistas del país. En los días previos a la revuelta, estos foros digitales sirvieron como plataforma para planificar tácticas de movilización, compartir información sobre el tribunal y organizar acciones concretas para evitar la detención del presidente. Es así como hay reportes del 15 de enero en el que el arresto del presidente Yoon Suk-yeol impactaba profundamente a sus seguidores, quienes inmediatamente recurrieron a foros y comunidades digitales para expresar su indignación. Tras esto, el 16 de enero, desde la mañana, en la comunidad 2030, comenzaron a aparecer publicaciones instando a reunirse en el tribunal para exigir la liberación del presidente. A lo largo del día, algunos usuarios compartieron análisis estructurales del edificio, detallando la altura de los muros y posibles puntos de entrada. Hacia la noche ya había cerca de 200 personas reunidas en el tribunal. Los organizadores, el día 17 de enero, compartieron en línea información sobre la ubicación de vehículos oficiales y placas de autos policiales, lo que sugería un intento de evadir los controles de seguridad. Así, el día 18 de enero, durante la audiencia de detención se realizaron transmisiones en vivo, informando la ubicación de las fuerzas policiales y las actividades dentro del tribunal. Hacia el final del día, algunos manifestantes intentaron escalar los muros del edificio. Así, el 19 de enero a las 3 de la madrugada, tras el anuncio oficial de la orden de detención del presidente Yoon Suk-yeol, los llamados a la acción se intensificaron en la comunidad 2030 y a las 3:20 los manifestantes rompieron ventanas e irrumpieron en el edificio, marcando el inicio de la revuelta. Es así que uno de los factores que amplificaron la crisis fue considerada la influencia de creadores de contenido en YouTube, quienes utilizaron sus plataformas para incitar a la acción y movilizar a sus seguidores. El descubrimiento de esta planificación detallada en línea ha llevado a las autoridades a profundizar en la relación entre la comunidad 2030 y los eventos del 19 de enero. Actualmente se están analizando registros de actividad digital, conversaciones en redes sociales para identificar a los principales instigadores. Y es que este caso pone en evidencia el poder de las comunidades digitales en la política surcoreana y el impacto que pueden tener los influencers en la movilización de sus seguidores. La crisis ha escalado hasta el punto en que el gobierno está considerando nuevas regulaciones para evitar el uso de plataformas digitales en la organización de disturbios y actos violentos.
A medida que avancen las investigaciones, se espera que más figuras públicas y administradores de la Comunidad 2030 sean llamados a declarar. Mientras tanto, la tensión política en Corea del Sur sigue en aumento, con fuertes divisiones entre los partidarios de Yoon y sus opositores. La crisis política en Corea del Sur ha expuesto fracturas profundas en la sociedad. La polarización extrema, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones han creado un entorno inestable que aún no muestra signos de resolución inmediata. El desafío ahora es encontrar un camino hacia la reconciliación y la restauración del orden democrático. Para ello será fundamental el papel de los líderes políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil en la construcción de un diálogo que permita restablecer la confianza y la estabilidad. El virus de la furia ha demostrado lo fácil que es destruir el tejido social cuando la indignación reemplaza a la razón. La pregunta que queda ahora es: ¿será Corea del Sur capaz de superar esta crisis y reconstruir su democracia?